¿O será que la gracia de Dios nos da licencia para pecar? Pienso que los paralelos entre la historia de un hombre del cual quiero hablar el día de hoy, llamado Nehemías, un profeta que casi nadie lee, y de la iglesia de hoy, es sorprendente lo que dice. Solamente voy a tocar unos puntos por el tiempo. Tenemos mucha gente hoy que dice ser creyente. Escuche lo que le voy a decir: son miembros activos, vienen a la iglesia. Olvídese de los que no vienen a la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia. Están haciendo actividades, pero son actividades muchas veces religiosas. En gran medida, en nuestras iglesias el día de hoy, nosotros hemos tirado a la basura esto. Mire, esto que es la ley de Dios. Muchos no usan la Biblia, no tienen la palabra de Dios en su vida, aunque dicen que son cristianos. ¿Sí me está siguiendo? Yo sé que esta predicación o esta enseñanza no va a ser de muchos amenes, pero Dios me la puso. Me despertó a las 3 de la mañana para que hablara sobre esto. Lo hemos redefinido todo esto. Hemos prostituido la gracia de Dios. Hemos dicho, no estamos bajo la gracia. Muchos están diciendo, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Y eso dice, somos libres. ¿Y sabe qué es lo que estamos tratando de decir con esto? Que somos libres para hacer lo que sea. Romanos capítulo 6 verso 15, el apóstol Pablo, preocupado, le escribió a la iglesia y les dijo, ¿qué pues? Hace una pregunta: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? Porque decimos nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero él dice, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No vamos a pecar porque la gracia no nos da la licencia para pecar. A veces parece que todos queremos sobresalir o tener alguna relevancia, pero quiero hacerle una pregunta: ¿cuántos queremos ser santos? Todos queremos ser reconocidos, todos queremos hacer algo, llamar la atención, pero ¿cuántos queremos ser santos? Hay un hombre en el Antiguo Testamento que verdaderamente lo admiro. Esta semana leí como 10 veces Nehemías porque me sorprendía cada vez que lo leía. Algo nuevo salía. Y la razón por qué lo admiro es porque él fue un hombre que rehusó a ser absorbido por la seducción de este mundo. Nehemías nunca se acostumbró al pecado que había en la tierra en ese tiempo. Nunca Nehemías se ajustó a la oscuridad. Nunca se acostumbró al pecado. Aun cuando todos alrededor de él perdieron la sensibilidad, él no la perdió. Estaban aceptando las cosas, ajustándose al tiempo. Eso es lo que pasa a la iglesia en este tiempo. Se ajusta al tiempo, se ajusta a las modas, se ajusta a lo que diga la gente. Pero Nehemías no, él tenía la ley escrita en su corazón. No la traía escrita aquí, la leía, la hacía parte de él. Él tenía un amor por Dios, una pasión por Dios, una pasión por la santidad, que lo llevaba a dolerse cuando la ley de Dios estaba ignorada, porque santidad simplemente la hemos enfrascado en un vasito y decimos santidad es esto. No, santidad es un todo. ¿Sí me está siguiendo? Santidad no solamente es de que usted vista con una falda larga, las brujas también lo visten así, los santeros también lo visten así. Santidad es integral. El apóstol Pablo escribiendo, él decía algo muy importante: que cuando Jesús venga por su iglesia nos encuentre santificados en espíritu, en alma y en cuerpo. ¿Sí me está siguiendo? Y esto es preocupante porque déjeme darle un poco de historia y luego quiere decirle acerca de la vida de Nehemías. Nehemías fue uno de los judíos exiliados que vivió en Persia en los años 400 antes de Cristo. Recibió palabra de que los muros, él era un súbdito
ejército del rey, tenía un buen trabajo, estaba en comodidad, estaba en el palacio del rey. Pero la Biblia dice que de repente llegan unos que venían de Jerusalén, unos de los exiliados, y llega ahí y empieza a hablar con ellos y les dice: ¿cómo está mi pueblo? ¿Cómo está Jerusalén? Y la palabra del Señor dice que le dicen: bueno, está destruida. Así que Nehemías deja su trabajo cómodo, donde tenía una posición fácil sirviendo al rey. Hizo un viaje de aproximadamente 1400 kilómetros, que era lo que hacía de ahí. Es como irse de aquí a Houston. No en avión, no, era a caballo, a camello. Aproximadamente eso fue lo que caminó él. ¿Para qué? Para restaurar la ciudad, reedificar las murallas. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, él se enfrentó con una increíble oposición de diversos géneros, porque hubo 3 personas que fueron nombradas como aquellas que encabezaron la oposición. Estos son 3: ¿quién? Sanballat, Tobías y Gesem. Eso nos habla la palabra del Señor. Y yo quiero decirle algo: que cuando usted quiera cambiar su vida, cuando usted quiera andar conforme a la palabra de Dios, cuando usted quiera andar conforme a los estatutos de Dios, se van a levantar muchos Sanballat, muchos Tobías, muchos Gesem, y le van a decir: ya estás exagerándole, eso no creo que sea cierto. Yo creo que eso ya es exageración. Pero yo vengo a hablarle de parte del Señor. Estos 3 extranjeros habían determinado no dejar que los judíos reedificaran Jerusalén. Pero a pesar de esa oposición, los muros, finalmente, esos muros que estaban caídos, destruidos, la Biblia dice que lo hicieron en tiempo récord, 52 días, y reedificaron el templo. Nehemías se convirtió en el gobernador de Judá, y junto con su amigo Esdras, el sacerdote, dirigió su atención a reedificar ahora otro fundamento. Porque le puedo decir algo: estamos en un lugar bonito, gracias a Dios. Tenemos buena música, gracias a Dios. Tenemos buenos instrumentos, gracias a Dios. Tiene una buena silla donde sentarse, gracias a Dios. Cuando termine puede tener un desayuno, gracias a Dios. Pero le digo una cosa: Nehemías se preocupó por reedificar no solamente las murallas físicas, sino reedificar los fundamentos espirituales y morales del pueblo de Israel, Y eso es algo que debe de ser urgente en nuestra vida. Y le estoy dando solamente un resumen. Yo quiero invitarle que esta semana lea ese libro. De manera que Nehemías, en el capítulo 8 al 10, dice la historia que hubo un gran avivamiento que ocurrió cuando el pueblo se desafió a arrepentirse. Dice la palabra del Señor que literalmente Esdras se pone como el sacerdote delante del pueblo. Todos los padres de familia se ponen adelante y hacen un pacto con Dios y dicen: vamos a hacer lo que diga la ley, porque encontraron el libro, no lo habían leído. Así hay muchos en este tiempo que se llaman cristianos, pero no tienen una Biblia, no traen una Biblia. Hello. Y eso era lo que había pasado con el pueblo de Israel. Ellos se llamaban que eran el pueblo de Dios, pero no tenían la palabra de Dios. La Biblia dice que buscan entre los escombros y encuentran el libro y lo empiezan a abrir. Y cuando Esdras lo empieza a leer, eso lo va a leer usted, porque sé que lo va a leer en su casa. Y que cuando lo empieza a leer, el pueblo empezó a llorar. Oh, cómo anhelo ese día, cuando la iglesia llore por escuchar la palabra de Dios. Así que hubo un gran avivamiento. El pueblo se arrepintió, se convirtió a la palabra de Dios. Todo lo que habían descuidado en ese tiempo lo empezaron a tomar parte. Y como parte de ese avivamiento, a esto quería llegar. El pueblo hizo un pacto con Dios. En ese pacto ellos acordaron 3 cosas. Diga 3 cosas. Yo le digo que este no va a ser un mensaje de aleluya, gloria al Señor, pero quiero que se quede en su mente. Dios habló a mi vida, ha hablado a mi vida. Nehemías 10 dice la palabra del Señor en el verso 30: estas son las cosas que ellos prometieron, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra,
ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. ¿Escuchó? Si usted lo lee, dice la palabra del Señor que el primero que fue y dio ese escrito Nehemías y lo firmó, dice la palabra de Dios. Y fue Esdras y lo firmó, y todos se formaron y dijo: yo quiero firmar ese decreto, yo quiero firmar ese pacto, quiero hacer un pacto con el Señor. Verso 31: asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos de descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Verso 32: no nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercer parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Verso 35: y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, que por cierto ahí me trajeron una primicia, pásamela mi amor. Pásamela, mira, pásamela, amén. Estaba saludando a una hermana y dice: ay, le traigo unas primicias, y son las de mi árbol de granada. Wow, qué tremendo, ¿no? Gracias, hermano. Y que traeríamos también las primicias de nuestra masa, nuestras ofrendas del fruto de tu árbol, y del vino del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibieran la décima de nuestras labores en todas las ciudades. Número 1, ellos lo acordaron porque lo vieron que la ley de Dios decía eso. Y lo primero que acordaron, y solamente voy a tocar algunos puntos, y voy a tocar rápidamente los puntos. El primero que acordaron, que no se casarían con personas de las naciones incrédulas a su alrededor. Dios quería que su pueblo fuera una simiente santa. Y santo significa apartado. Dios te apartó. Él no quería que su linaje se mezclara con otro linaje. Quería que fuera un linaje puro, santo, a través de quien vendría ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Así que Dios quiere que mantengamos nuestro linaje limpio, puro. La palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque eso es mantener el linaje puro. Y el pueblo dijo: obedeceremos a Dios en este asunto. O como decimos ahora, el pueblo dijo: o sea, así sea, lo prometo. Ya muchos dijeron. Número 2, ellos dijeron: nos comprometeremos en no vender, en comercializar, en trabajar en el día de reposo. Honraremos el día del Señor. Esa era una ley que les había sido dada muchos años antes, pero habían descuidado la palabra de Dios, ya no lo hacían. Número 3, ellos dijeron: supliremos las necesidades del templo y las necesidades de los levitas. De nuevo, esto es algo que ellos deberían haber estado haciendo, porque estaba desde mucho antes. De manera que hicieron este pacto y lo firmaron. Estuvieron todos de acuerdo. Diga, estuvieron de acuerdo. Pero mire, después de servir en Jerusalén por 12 años, Nehemías estuvo 12 años. La Biblia dice que Nehemías regresó a Persia. Por una razón, no lo dice la palabra del Señor, solamente que él regresó a Persia. Quizá quería regresar con Artajerjes a decirle: muchas gracias por darnos la oportunidad. No, darle las gracias por todo el apoyo que le dio. Porque le voy a decir una cosa: Artajerjes no era del pueblo de Israel, pero aún Dios va a usar a gente que ni conoce del Señor para bendecir al pueblo de Dios y para traer bendición sobre su iglesia. Y cuando regresó, dice la palabra del Señor que está un tiempo allá en Persia y regresa. Y cuando regresó, se sorprendió al descubrir que el pueblo había fallado en el pacto. Porque le voy a decir una cosa:
cuando sentimos la gloria de Dios, cuando sentimos la presencia de Dios, cuando vemos que Dios está haciendo cambios en nuestro hogar, en la familia, en el matrimonio, hacemos promesas. Pero cuando llega el momento de cumplirlas, le fallamos. Y eso fue lo que hizo el pueblo. Estaban desobedeciendo la palabra de Dios abiertamente. Y por eso voy a leer algunas partes del capítulo 13. No lo voy a leer todo porque solamente quiero leer unas porciones. Comenzando en el verso 10, por ejemplo, él dice: también descubrí que las porciones de los levitas no se les había dado, por lo que los levitas y cantores hacían el servicio, se habían ido cada uno a su campo. Habían prometido cuidar de los levitas, cuidar del templo, dar sus diezmos y ofrendas, pero habían dejado de darlos. Entonces se descuidó la casa de Dios. Luego leemos en el 15 que habían dejado de guardar el día de reposo. En aquellos días vi en Judá, dice, algunos que pisaban los lagares en el día de reposo y traían haces de trigo y los cargaban en asnos, y también vino uvas, higos y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Solamente estoy dándole un resumen porque voy a llegar a la parte del cual quiero tratar el día de hoy. Si usted se da cuenta, prometieron muchas cosas, pero no las hicieron. Una de las cosas, y voy ahora en sentido de reversa, la última cosa: vamos a cuidar de la casa de Dios, porque es la casa de donde Dios baja. Fue donde Dios me alcanzó, es donde baja la presencia de Dios. Pero se olvidaron de eso. Ya no servían en la casa de Dios. Y eso suena a algo del día de hoy. Gente que solamente viene, escucha un mensaje, pero no hay compromiso. Simplemente me gusta, está bonito todo, pero no hay un compromiso. ¿Me está siguiendo? Lo segundo que vemos es que dice la palabra del Señor que muchos comenzaron a usar el día de reposo. Y miren, esta semana unos hermanos se me acercaron y yo les pido una disculpa. Públicamente les pido una disculpa, porque ellos me preguntaban algo: pastor, ¿podremos trabajar el día domingo? Yo les dije sí, pero la Biblia dice que no. Hay un día del Señor, dedícalo al Señor. Por eso empecé a hablar de la rana, porque el enemigo es astuto y se empieza a meter con que tú necesitas ese día, te hace falta, y lo voy a hacer. Y ves que te fue bien. Oh, voy a la casa de Dios y hago esto. Oh, y ves que las cosas van bien. Entonces, poco a poco, y dése cuenta que muchos comenzaron poco a poco, pero ya no están en la casa de Dios. Ya no buscan el día de reposo para darle la gloria al Señor. Cuando antes el Rey de la Gloria era el que les bendecía. Porque quiero decirte que cuando tú buscas tu provisión la vas a conseguir, pero cuando buscas la provisión del Rey de la Gloria, Él lo va a dar a manos llenas. Pero a este punto quería llegar. No quería tocar mucho estos puntos porque sé que hay muchos que nada más hablan diezmos y ofrendas y empiezan a pensar en eso y les hace daño, y el enemigo les mete ahí ideas. Pero yo le quiero decir algo, y se lo digo con toda franqueza: este hombre, su primer trabajo fue albañilería. Dios lo ha bendecido. ¿Por qué? Porque aprendió el principio de diezmos y ofrendas, de darle a Dios lo que le pertenece. Sacar lo que no es mío, esto es de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Pero también hay otro punto: darle el tiempo que a Dios le corresponde. Este es el día del Señor. 2 horas no son. Mire, 24 horas tiene el día. Y yo de verdad se lo digo, no se lo digo para que, ay, pobrecito pastor, no. Pero el Señor me despertó a las 3 de la mañana y yo diciéndole: Señor, pero yo no quiero predicar de esto. Y el Señor: tienes que predicarlo. Pero la iglesia, no, es que hay muchos que no. Tienes que predicarlo. Señor, mejor para los líderes. No, también para la iglesia. Y se lo digo, ahí están los de multimedia, les había mandado otro mensaje. Dije: vas tranquilón. Pero el Señor: háblalo. Porque Él quiere pactos. Nuestro Dios es un Dios de pactos.
Denle un fuerte aplauso al Señor. Nehemías capítulo 13, a este punto quería llegar. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdonitas, amonitas y moabitas. De sus hijos la mitad hablaban la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Así que los judíos se habían integrado a las culturas paganas, impías, incrédulas de sus alrededores. Todo había comenzado como un cortejo. Noviazgos, casamientos que Dios había prohibido y sobre los cuales ellos habían dicho no lo haremos. Pero ahora Nehemías, al ver estas ofensas en contra de Dios, vio que ellos habían quebrantado ese pacto que habían hecho, que Dios les había prohibido, y le mortificó. Él enfrentó con valor, con autoridad acerca de la condición de desobediencia. Por ejemplo, en el verso 11 dice que él lo reprendió. Y mire cómo lo reprendió. Reprendía a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? El verso 17: entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije: ¿qué acción tan mala es esta que cometéis profanando el día de reposo? Y si usted vino el día miércoles, escuchó el mensaje de qué es profanar. Profanar es meter algo que no es de Dios a la casa de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Eso hizo Esaú. Vendió su primogenitura, no le dio el valor a la casa de Dios, no le dio el valor a las cosas espirituales, no le dio valor a las cosas que eran verdaderas. Y dice la palabra del Señor que las vendió por un plato de lentejas. No le importó. Le dijo: ¿para qué quiero ahorita esto? No me interesa, no lo necesito. O sea, lo que Nehemías estaba diciendo, esto no está bien. Y cuando ve los matrimonios mixtos, su reacción fue extrema, y quiero leerla. O más bien no la voy a leer, porque está fuerte, porque usted la va a leer. Pero la Biblia dice que literalmente agarró a la gente de los cabellos y las empezó a arrastrar. Y le dijo: ¿qué hicieron? ¿Por qué permitiste que tus hijas se casaran con hombres que no son de Dios? Le voy a decir por qué, y quiero acortar la historia. Bueno, sí la voy a leer. Verso 25: y contendí con ellos y los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello. Y les hice jurar por Dios diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, tampoco tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Judá? O sea, no lo tienes. Por ejemplo, la palabra del Señor da muchos ejemplos, pero ¿sabe cuál fue el problema? Le voy a contar para no atrasar aquí el tiempo. Le voy a decir cuál fue el problema. El problema es que la palabra del Señor nos enseña que el sacerdote del templo metió en las recámaras principales a vivir a Tobías. ¿Sabe quién era Tobías? El que los maldijo y les dijo: aquí no van a crecer, aquí no lo van a lograr. Y la Biblia dice que sacaron todas las cosas hermosas del templo y le hicieron un cuarto. Léalo. Y cuando llega Nehemías y ve eso, dice la palabra del Señor que literalmente fue, agarró y sacó a palos a Tobías, agarró todas sus cosas y las aventó por la ventana y dijo: esta es la casa de Dios. ¿Sí me está siguiendo? ¿Y por qué le digo esto? Porque así como comenzó, ¿cómo comenzaría eso? Yo me imagino que después de que Nehemías se fue,
Tobías empezó a platicar con ellos y empezaron a decir, bueno, no es tan malo. Tobías no es tan malo. Mira, trabaja, suple, pero no es cristiano. Mira, hasta el niño lloró. ¿Sí me está siguiendo? Y empezamos a dejar que mengüen las cosas. No pasa nada, no pasa nada. Pero yo le digo una cosa, hay consecuencias. Todo trae consecuencias. Y algo que la Biblia nos dice es que Dios estaba molesto a través de Nehemías porque habían metido a un enemigo de Dios, a Tobías, a vivir en el templo. Y Dios había dado 3 razones por las cuales no podían entrar Tobías. Y le voy a decir cuáles eran. Porque podríamos decir, bueno, entonces la gente que no conoce al Señor, sí, aquí es bienvenida. Pero la gente que conoce del Señor y todavía sigue haciendo lo incorrecto, es lo que Dios le está hablando el día de hoy. Una de las cosas por las cuales no tenía que estar Tobías, porque era amonita. Y los amonitas les faltó la hospitalidad y oposición abierta cuando Israel salió de Egipto. En vez de ayudarlo, los amonitas y moabitas se negaron a darle pan y agua. Y en la cultura bíblica, negar ayuda al necesitado era una grave ofensa. Lo segundo es que de los moabitas es donde viene el rey Balaam, que le dijo a Balaam y lo contrató y le dijo, mira, yo quiero que vayas y maldigas a este pueblo, pero no lo pudo maldecir. Y lo tercero es la protección contra la contaminación espiritual, porque Dios estableció, ya quiere que lo cambie, ¿verdad? Porque Dios estableció una separación entre el pueblo de Israel y los amonitas, porque los amonitas adoraban dioses falsos. ¿Sí me está siguiendo? Sin embargo, encontramos que Tobías estaba viviendo en una habitación que le había sido dada por el sacerdote. Y le voy a decir una cosa. Muchas veces nosotros vamos dejando que entren cosas a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, al matrimonio. No pasa nada, todo está bien, no hay ningún problema. Mira, esa chica es tan linda. Sí, pero no conoce de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Tobías, no sé qué habrá hecho, pero hizo. Gracias por ahí. Si me echan un poquito de aire o me prestan algo para limpiarme el sudor de la frente. ¿Me pasa? No, creo que no me escucha, ¿verdad? No, no hay problema. Ay, gracias, Señor. Gracias. Si nosotros nos damos cuenta, muchas veces vamos permitiendo que las cosas vayan entrando. La gente no va a estar felizmente casada en un día, fielmente comprometida y meterse en la cama con otra persona al siguiente día. No, es poco a poco. Es una llamada, es un mensaje. Y pienso en esa situación que probablemente fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Un espíritu de tolerancia fue exaltado sobre el espíritu de la verdad. La santidad se acabó. Comenzamos con algo pequeño y cuando menos nos damos cuenta ya estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Gracias, hijo. Que a Dios no le agradan. La iglesia primitiva tenía convicciones, predicaba con autoridad. Aunque los criticaban, aunque los menospreciaban o aunque los mataran, ellos tenían convicciones. Y hoy más que nunca necesitamos convicciones. Tenemos un Dios santo y Él quiere un pueblo santo. ¿Sí me está siguiendo? El cristiano de este tiempo no quiere cantar, no quiere danzar, no quiere ni mover un dedo. Por eso, pero la iglesia del pasado era una iglesia que alababa y glorificaba al Señor. El libro de Efesios, Pablo le escribe a la iglesia y le dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Este mundo solamente tiene vino que le trae disolución. Ahora la gente, ay, ya me trajeron una, hijo.
Ahora ya todos, gloria al Señor, amén. Vamos a predicar más sobre eso. Ahora la gente está escuchando música que no le agrada a Dios. Se llenan de Shakira, de Maluma, de Pluma, quién sabe qué. Mire lo peso, Pluma. Pero la Biblia dice que ellos eran verdaderos adoradores. Siempre tuvieron en claro que no fueron llamados a estar calentando sillas. Ellos ya fueron llamados para servir, para estar adelante. Nos habla que cuando la iglesia empezó a crecer, se necesitaba de gente que estuviera en el servicio de las mesas, y todos querían estar en ese puesto. Pero ahora tristemente nadie quiere servir en las mesas. Ahora todos quieren servir en donde sean vistos. Pero la Biblia dice que en aquel tiempo querían servir en las mesas. En aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas en aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y esta propuesta agradó a la multitud. Pero ahora nadie quiere servir. El cristiano de este tiempo no quiere servir, no quiere barrer, no quiere recoger, no quiere poner sillas, no quiere estar en talento. Simplemente viene al servicio, no se compromete, no hay responsabilidad. Pero la iglesia primitiva le reconocían que habían estado con Jesús. Con respecto a su fe, no solamente creían, no solamente profesaban, sino que decían era respaldado con su testimonio. La Biblia dice en Hechos capítulo 3: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y eran traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijándose en él los ojos, les dijo: míranos. Él les estuvo atentos, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Y sabe qué hicieron? Lo invitaron a la iglesia. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se estaba sentado pidiendo limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Ahora ya no era el cojo, ahora era el que alababa y glorificaba al Señor Jesucristo. Ahora ya no es el borracho, ahora es el que viene sobrio, levanta las manos y exalta al Rey de la Gloria. Ahora no es el que viene solo, ahora es el que entra con alguien y lo trae, porque sabe que Él puede cambiar su vida. Los cultos de la iglesia primitiva, eran cultos llenos de poder, de sanidad. Había derramamiento del Espíritu. Mucha gente quería pertenecer a ese grupo. ¿Sabe por qué? Porque nos dice el libro de Hechos 2 que estaban unánimes juntos. O sea, no había envidia, no había chismes, no había críticas, no había murmuración. Pero ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? Por eso es lo que le digo: santidad no significa algo que es esto. Santidad es un todo. Por eso la palabra del Señor dice que un día vamos a estar ahí diciéndole: santo, santo. Pero ¿quiénes van a decir santo? Los santos. Quiero terminar en esta hora. Póngase de pie. ¿En qué momento la iglesia se convirtió tan mediocre y tan pagana? ¿En qué momento la iglesia dejó de meter tanta idolatría? ¿En qué momento se dejó de predicar con la autoridad?
Y le voy a decir cuándo fue. Cuando dejamos de dejar de predicar de el pecado. Mire, hacemos el evangelio a veces tan light, tan fácil, que ahora todo el mundo es cristiano. Todo el mundo dice que es cristiano. Lo hacemos tan fácil de decir: levanta las manos, acepta al Señor Jesús, haz una oración de fe y vive una vida mediocre. Cuando a la iglesia primitiva les preguntaron: varones, ¿qué tenemos que hacer? Pedro se puso de pie y les dijo: arrepiéntanse, arrepiéntete. Deja de vivir esa vida mediocre. Deja vivir esa doble vida. Aquí eres uno, pero allá eres otro. Hablas de una manera aquí, pero allá hablas de otra manera. Vistes de una manera aquí, pero allá afuera vistes de otra manera. Te comportas de una manera aquí, pero allá afuera te comportas de otra manera. Pedro les dijo: arrepiéntete de eso. Bautízate en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados y sé lleno del Espíritu Santo. Yo quiero invitarle en este momento que cerremos nuestros ojos. No son mensajes populares. Nehemías no fue un predicador popular. No quiero ser un predicador popular, ni salir en YouTube y que me conozca todo el mundo. No. Yo tengo una responsabilidad, es esta iglesia Vida Nueva. Esta es la palabra de Dios, hermano. Cambiemos nuestra vida. Dejemos de estar jugando a la iglesia y hagamos pactos con el Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque siempre tienes una palabra para nuestras vidas, Señor. He dado lo que me has hablado, Señor. Haz la obra que quieres hacer. Mi Señor, te alabamos en esta hora. Quiero abrir este altar. Yo quiero que hagamos pactos con el Señor, que hablemos con el Señor. Digamos: aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Señor Jesús. Tómame en tus manos, Señor. Quiero hacer pactos, así como Nehemías, Esdras y todo el pueblo de Israel hizo pactos en ese día, Señor. Yo quiero comprometerme contigo, no con el hombre, Señor. Quiero hacerlo contigo. Empiece a hablar con el Señor. Empiece a platicar con el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.